Esto es terrible. Lo que estás viendo no es un río, sino tierras normales donde vive la gente. Esto es lo que pasa cuando el agua de un río se desborda debido a las fuertes lluvias. Recientemente, por todo Japón, han estado ocurriendo inundaciones en las que ha muerto mucha gente. 息子の車がもう水流で浮き上がって流されかかってて、門の先はもう水流が激しくて、とてもじゃないけど大人の私でも出るとこれは流されるなと。15分か20分の間にもうどんどん水位が上がってきて、門柱も浸かり、自分の腰あたりまで水が来だし、少しでも高いところへと上がろうとすぐ横にあったので、とりあえず松の木にしよう。一番上に登っててっぺんですね。すぐ避難してくださいというのが来たもんですから、これは逃げないけないと慌てて逃げたんです。その途中でもう水がボコボコ言ってからもう道は使ってなかったですけど、ものすごい水が流れてたような状態で怖いなと思って、真っ暗真っ暗です。中へ入ったのは6日目ぐらいか。入ったらもう中は天井が全部落ちてしまって、もう全部使ってしまってますから。 Se dice que debido al calentamiento global, las inundaciones aumentarán aún más y ocurrirán más daños. Sin embargo, no sirve para nada preocuparse y nada más. ¿Qué debemos hacer para proteger nuestras vidas de las inundaciones? Pensemos juntos en cómo hacerlo. La principal causa de los desastres por inundación es el desborde de los ríos cuya agua se acumula y aumenta después de que llueve fuertemente río arriba. Dependiendo de la forma de los ríos, hay lugares en donde el agua se desborda con particular facilidad. Por ejemplo, en los lugares donde los ríos serpentean así, donde se juntan varios ríos, donde un río se hace angosto, en los lugares que han sido modificados y se ha enderezado el flujo de un río que originalmente serpenteaba. En estos lugares, el riesgo de desbordamiento de un río a causa de una fuerte lluvia es especialmente alto. Para prepararnos ante una posible inundación, es importante saber cómo son los ríos que fluyen a nuestro alrededor. ¿Cómo se desborda un río y qué ocurre cuando llueve con gran fuerza? Veámoslo en los GC. Aquí se ve un río que fluye por una ciudad provincial. Debido a las fuertes lluvias, el agua del río aumenta rápidamente, se desborda desde el terraplén y fluye rápidamente por las calles. Como puedes ver, la corriente está arrastrando los automóviles. ¿Qué crees que está pasando dentro de casa en ese momento? Echemos un vistazo. Este es el interior de la casa, es la habitación de la planta baja. El agua del río desbordado ya entró en ella. La cantidad de agua ha aumentado. Cuando el agua alcanza una altura de más de 80 centímetros desde el suelo, los muebles flotan y se caen. Y no solo los muebles flotan, sino también muchas otras cosas como los tatamis. Esos objetos se vuelven un estorbo que dificulta la huida al primer piso. Y si queremos salir, la presión externa del agua es tan fuerte que incluso para un adulto se vuelve imposible abrir la puerta de la entrada. El agua no deja de aumentar mientras estamos encerrados en la casa y es imposible movernos. Muchas víctimas de las inundaciones se ahogaron así. Pero, aunque hayamos podido salir de casa, la ciudad nos va a parecer irreconocible. El área estará completamente sumergida. Debido a que el agua está llena de lodo, no podremos ver la separación entre las calles y los canales o los pequeños desniveles, así que caminar por ahí será peligroso.
También es necesario tener cuidado cuando nos movemos en coche. Los lugares que están a un nivel más bajo que su alrededor son especialmente peligrosos, como los pasos a desnivel. Estos lugares son más profundos de lo que piensas. Si un automóvil entra accidentalmente, el agua lo hará flotar y será imposible manejarlo. Además, el agua penetrará en el motor y lo detendrá. Y si tratamos de salir del coche, tampoco podremos hacerlo. La presión del agua que rodea el coche no permitirá abrir la portezuela. Tu papá y tu mamá lo saben. Veamos ahora un río que pasa por una gran ciudad. ¡Ah! El río se desbordó. Está aumentando la cantidad de agua que fluye a la ciudad. Los ríos grandes están protegidos por enormes terraplenes, pero se pueden desbordar cuando ocurren fuertes lluvias en grandes áreas. Una vez que se desbordan, llegan a causar daños terribles. En las grandes ciudades, los sótanos son especialmente terroríficos. El agua fluye hacia el metro y los pasos subterráneos como si fuera una cascada. La cantidad de agua aumenta sin parar. Ten cuidado, ya que si no huyes a tiempo, hay peligro de que quedes atrapado en un lugar subterráneo y te ahogues. La clave para proteger nuestras vidas de las inundaciones es evacuar antes de que el agua se desborde. Pero aunque te parezca extraño, cuando llueve demasiado, hay veces que no podemos escapar. 今までの長年の経験っていうんですかね、この辺りは大雨が降るとすぐ水が水位が上がるっていうのを分かってましたから、どうせまた多いだけで終わるだろうと、言い方はあれですけど、高をくくっていたというんですか。はい。超えることはあっても切れることはもう全く考えてなかった。でニュースでなんか決壊したいうていうのを聞いたんですけど、いやお宅が決壊するわけないと思って、もう2階お好きだったんです。はい、2階におれば大丈夫かなというぐらいで落ち着いておりました。家族がなかなか腰を上げなかった。2階おれば大丈夫という気が私以上に多かったと思います。En primer lugar, nosotros, los humanos, aunque llueva intensamente, muchas veces nos negamos a evacuar pensando erróneamente que estamos seguros en nuestra casa. Esta manera de pensar es más común entre los adultos que entre los niños. Así que cuento con ustedes. Les pido que alerten a los adultos a su alrededor para poder evacuar adecuadamente junto con ellos. Entonces, ¿cuál es el lugar correcto para evacuar? Lo primero que debemos hacer es conocer bien qué peligros hay en el lugar donde vivimos. El mapa de riesgo de inundación puede ser útil para eso. Cuando el agua del río se desborda, ¿sabes dónde están los lugares que podrían inundarse? ¿Sabes qué tan profunda está el agua? ¿Dónde está el centro de refugio? El mapa incluye esta y otra información. Si tu casa está en un lugar que podría quedar sumergido, evacúa a un lugar seguro en una colina donde no haya esa preocupación. Por ejemplo, la casa de un familiar, de un amigo o un hotel. Por supuesto, puede ser un centro de refugio tal como en una escuela. En caso de que el mapa de riesgo indique que el agua no llegará al primer piso de la casa y decidas quedarte porque es segura, si ves que el agua entra a la planta baja, evacúa lo más pronto posible al primer piso. Ahora les voy a hablar sobre el momento apropiado para escapar. Las municipalidades anuncian 5 niveles de alerta para que todos podamos saber claramente cuándo evacuar. Entre ellos, los niveles 3 y 4 son especialmente importantes. Nivel de alerta 3. Deben empezar a oír los ancianos y quienes requieran cuidados especiales. A las demás personas les recomiendo también prepararse para evacuar de inmediato en cualquier momento.
Si vives con tus abuelos, evacúa junto con ellos. El nivel 3 es la señal. Nivel de alerta 4. Es la señal para que todos, y no solo los ancianos, evacúen a un lugar seguro. El nivel 5 se emite cuando ya se está inundando el área y hay riesgo de que sea tarde para evacuar. Por lo tanto, los niveles de alerta 3 y 4 indican el momento de la evacuación antes de que eso suceda. Sin embargo, no basta con que lo tengas en mente. Acostúmbrate a caminar realmente con tu familia y con los vecinos mirando el mapa de riesgo y comprueba el lugar donde está el centro de refugio y la ruta segura para llegar allí. Entre los preparativos habituales es útil hacer también tarjetas de desastre y evacuación. Conversa con tu papá, tu mamá y la gente del área sobre cómo ir al centro de refugio, los lugares peligrosos en el camino, el momento oportuno para evacuar, qué hacer y en qué orden en caso de emergencia, qué cosas hay que tener en cuenta y organiza tú mismo esos datos en las tarjetas. Cuando hagas simulacros de prevención de desastres en la escuela y en la ciudad, piensa en los peligros que podría haber y participa seriamente. De esa manera, tu cuerpo aprenderá a actuar en una situación real y salvarás tu vida en caso de emergencia. No creas que las inundaciones son algo que no te afecta. Conversa constantemente sobre evacuación con tu familia y la gente de la comunidad y prepárate para un caso de emergencia. Protejamos nuestra propia vida. Practiquemos la evacuación temprana.